Sí, mira, nosotros el día que se discutió la reforma electoral en Cámara de Diputados, apareció la fracción 31ª del artículo 209, en la que se contempla el haber de retiro para los magistrados electorales. Se había planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo en el que haríamos una contrarreforma en la que tenemos que derogar o cambiar o sustituir esa fracción de tal forma de que no exista el haber de retiro para esos magistrados. Así fue como se planteó y bueno, finalmente la mayoría del PRI, Verde y PANAL en Cámara de Diputados aprobaron el artículo y desecharon la reforma que presentó, la reserva que presentó el PRD apoyada por el PAN. Hoy vienen a plantear una reforma al artículo 209 que modifica el artículo y la fracción 31ª, que le da la posibilidad de que tengan el haber de retiro solo durante los primeros 2 años en los que supuestamente no pueden litigar. ¿Dónde está la trampa? Por lo menos nosotros, ¿dónde vemos la trampa? Que la reforma que aprobó Cámara de Diputados y el Senado no ha sido promulgada por el titular del Ejecutivo Federal, es decir, por el Presidente de la República. Si no ha sido promulgada, como es la última etapa del proceso legislativo, esa reforma no existe, aunque ya haya sido aprobada por las 2 cámaras. Entonces no se puede plantear una reforma a un artículo de una ley que no existe en este momento. Por lo tanto, las comisiones de la Cámara de Diputados a las que se le turnó la iniciativa, pues van a tener que dejarlo sin materia. Aun y cuando posteriormente se aprobara se promulgara por parte del Ejecutivo Federal, por la fecha que se ingresó la iniciativa, las comisiones van a decir, estamos sin materia en virtud de que cuando se presentó esta reforma, esta ley todavía no existía. Por lo tanto, creemos que es una posición tramposa en la que el PRI trata de reivindicar su error de Cámara de Diputados y tratando de hacer una reforma a una ley que no existe, y estamos solamente ante un espectáculo mediático que no resuelve el problema de fondo. Mira, la salida más fácil que yo les proponía a la Comisión Permanente es algo muy sencillo. El Presidente de la República tiene la facultad de veto. Él puede vetar el artículo, la fracción, puede vetar toda la ley, puede vetar una parte de la ley, puede vetar un artículo, puede vetar una fracción de la ley, del artículo. Entonces, si realmente el PRI tiene interés en resolver esto, que le pida al presidente Enrique Peña Nieto que vete la fracción 31ª del artículo 209 para que no entre en vigor. Y eso no afecta al proceso electoral porque está vetando una fracción de un artículo de una ley que no tiene nada que ver con las elecciones. Entonces, esa sería la salida más fácil si realmente existe la voluntad. Si no existe la voluntad y todo es una farsa para demostrar que ellos están en contra del haber de retiro, pero no lo están haciendo adecuadamente, pues entonces estamos frente a un espectáculo mediático y no frente a una solución seria del problema que nos tiene en este momento en debate. Le pregunta Leticia Robles. ¿Qué tal, senador? Buenos días. El PAN en particular, llama la atención que el día de hoy pues hay una ausencia de un documento formal del PAN, lo hay del PRD, lo hay del PRI. Quiero saber si en el caso panista van a esperar hasta que se promulgue la ley para presentar la posición de ustedes, y cuéntenos cuál es la posición en particular después de la aprobada. Es decir, ahorita ya nos dijo que la salida puede ser que el presidente vete esa fracción. Eso es lo más fácil, lo puede hacer hoy si quiere. Pero si la decretan, ¿cuál es la posición? Hay que promulgarla primero, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Derogarla, cambiarla, ponerle límites? Yo pienso que se debe derogar. El acuerdo que platicamos antes de que se aprobara en Cámara de Diputados es que no hubiera haber de retiro ni pensiones vitalicias, ni mucho menos. Ese fue el acuerdo y sobre eso nos vamos a sostener. Hay que señalar que hay que esperar a que se promulgue, porque dentro de lo contrario
pues estaríamos en la misma situación que estamos señalándole hoy al PRI, al Verde y al PANAL, que están metiendo una reforma de algo que todavía no existe legalmente. Entonces hay que esperar a que termine el proceso legislativo y una vez concluido se presenten las iniciativas para reformar lo que ya fue promulgado y obviamente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, usted ya dijo que la solución más fácil sería derogarla, pero el PAN también estaría en la tesitura de que se pudiera legislar los saberes de retiro para todos aquellos funcionarios que queden impedidos por la Constitución para poder laborar después de la terminación de su encargo, o que no haya haber de retiro para nadie. Y la segunda pregunta tiene que ver mucho con algo que ayer dijo el PRD sobre si el secretario de Energía tiene o no que separarse de su encargo o renunciar a su participación accionaria en gasolineras que tiene en Cozumel, Quintana Roo, porque cae en un conflicto de interés. ¿Usted ve que el secretario de Energía caiga en un conflicto de interés en este momento que se van a discutir las leyes secundarias de la reforma energética? Bueno, yo pienso que sí es necesario hacer una revisión general a todos los saberes de retiro de todos los funcionarios públicos, revisar con cuidado para ver si estos se justifican o no y mantener los que sí y retirar aquellos que por su naturaleza no deban de estar ahí. En segundo lugar, miren, el tema de Pedro Joaquín Caldwell, yo lo vi hoy en la prensa, ¿verdad? Lo que vi son dos cosas: una posición del PRD que señala que tiene intereses o conflicto de intereses por ser el secretario de Energía, y una posición que, espero que no tiemble, sí, y una posición en la que se establece que el señor tiene esas propiedades de gasolinerías desde 1970, es decir, hace 44 años. Yo creo que hace 44 años nunca pensó que iba a ser secretario de Energía, ¿no? Y los papás de él ya desde 1960 ya tenían gasolineras, y por parte de la otra familia también ya tenían gasolineras. Entonces sí creo que se está extrapolando una situación, salvo que se encontraran elementos nuevos, es decir, que desde ahora que es secretario de Energía ha utilizado su cargo para favorecerse en ciertos negocios, entonces creo que la solicitud sería válida, pero extrapolar lo que es una empresa familiar de tantos años para pedir la renuncia del secretario de Energía no se me hace lo más adecuado, y creo que en este planteamiento el grupo parlamentario en la comisión permanente no va a acompañar la propuesta del PRD. ¿Ve más un escándalo mediático para detener la discusión de estas leyes? Pues mira, metieron hasta el fútbol, que quieren ir a Brasil a ver la final México-Brasil y demás, ojalá. No, pero yo creo que miren, el PRD está en la posición de alargar la discusión energética por dos razones. La primera, que van a votar en contra si la subimos mañana como si la subimos en un año, ese ya no es discusión. Y la segunda, porque mediáticamente va a ser el tema con el que van a hacer campaña en el 2015. Es clarísimo que la discusión que van a llevar al público va a ser que entregamos el petróleo y que se le vendió a la patria y que etcétera, etcétera. Entonces creo que ese va a ser su tema de campaña, va a ser su tema de consulta, y por supuesto no puede el PRD renunciar a este debate ni a este tema, porque de lo contrario Morena y Andrés Manuel López Obrador les quitarían el discurso, pero también les quitarían los votos. Entonces sí hay una preocupación real del otro lado. ¿Tampoco estaría entonces el PAN en la posición de que esta discusión se difiera hasta después de que termine el campeonato de fútbol? No, de ninguna manera. Sería irresponsable de nuestra parte que por ir a ver al partido de fútbol dejamos de trabajar aquí en el Senado. Sería todo, senador. Gracias. Leticia Robles, otra vez. Perdón, senador, se me olvidó una pregunta. No, adelante. Desde hace 5 años, la Cámara de Diputados tiene una minuta del Senado aprobada por unanimidad en el Pleno para acotar, para reglamentar los salarios máximos, donde vienen pensiones, saberes de todos los servidores públicos. ¿No sería conveniente que el Senado hiciera como Cámara un exhorto a su colegisladora para que sacara ya de las catacumbas frías de las comisiones que tienen ellos esta minuta que regula todo este asunto de los salarios máximos? Sí, se aprobó una ley de salarios máximos. Desde hace muchos años se planteó que si teníamos un salario mínimo, también deberíamos de tener un salario máximo. Se hizo una reforma en la Constitución y faltó la ley secundaria que regulara todos los salarios. La base fundamental de la reforma era que nadie en este país, ningún funcionario público de ningún poder, podía
tener un sueldo superior al que tiene el presidente de la República. Lamentablemente, hay que decirlo, en lo que son sueldos, pues no, pero ya cuando les llega la compensación y que el apoyito y que la prima y que no sé qué, y se disparan sueldos espantosos. Hoy veía lo de los magistrados con unas cantidades muy superiores a las que tiene en el tabulador el presidente de la República, y creo que sí es un tema que debemos de revisar, y por supuesto hay que desempolvar esa minuta que se envió a la Cámara de Diputados para ver en qué términos está, o si tenemos que actualizarla, porque de aquí a 5 años pues ya pasaron pues bastante tiempo. De los casinos que inhabilita otros de sus negocios, ¿ustedes como fracción cómo ven este tema? ¿Cómo lo está manejando el gobierno? Mira, yo pienso, en primer lugar yo no conozco a ese señor, no tengo ni idea de qué es eso, pero lo que sí es cierto es que sí debemos de revisar la Ley General de Juegos y Sorteos para hacerlo de manera general y para todos, para que no se vea que va focalizado solo a determinada persona y a determinados casinos. Creo que debemos de regularlos todos. Hace algunos años en la Cámara de Diputados, concretamente hace 11 años, nosotros presentamos una iniciativa donde planteábamos, en primer lugar, que dejáramos la farsa de que no existen los casinos en el país. O sea que la ley sigue estableciendo que están prohibidos, etcétera, etcétera, le deja las facultades exclusivas a la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación a través de un reglamento dice que sí, cómo, cuándo y cómo no deben de funcionar. Yo creo que debe haber una ley general de juegos y sorteos donde se contemple la figura de casinos, que ya se legalicen. Estamos viviendo en una ficción jurídica, y que si alguien quiere poner un casino, pues que vaya, lo solicite, pero que sea como se hace en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una comisión ciudadana de la ciudad que investiga a quien está solicitando el permiso para establecer un casino o un hotel casino, investiga sus recursos, la procedencia, si es ilícita o lícita, analiza inclusive su personalidad, su calidad moral, etcétera, etcétera, y finalmente esta comisión es la que le dice a la ciudad si esta persona puede o no puede establecer un casino. Aquí estamos bajo la sombra discrecional de la Secretaría de Gobernación, en la que ellos dicen quién sí y quién no. Entonces sí creo que debemos de transparentar todo el proceso, tanto de asignación de casinos como de quitarle las concesiones. Y sí necesitamos hacer una legislación general que transparente todo esto, porque hoy los casinos siguen siendo una nebulosa dentro del sistema comercial mexicano, por decirlo de alguna forma, y se presta pues a todo esto de lavado de dinero, prestación de favores, que ingresen recursos de procedencia ilícita, por supuesto prostitución, etcétera, etcétera. Entonces sí creemos que lo más saludable sería hacer la reforma integral al tema de casinos, dejar la farsa de que no existen y regularlos como debe ser conforme a una ley. Muchísimas gracias. Gracias.